Vamos a hablar en esta oportunidad, ya que estamos hablando acerca de profecías relativas a la vida de Jesucristo, también incluyendo su ministerio, desde que estamos abrangiendo varios factores acerca de profecías relativas a Jesucristo. Y nuestro lema realmente es dar un panorama, digamos, general de toda la vida de Jesucristo, un panorama desde su nacimiento hasta su venida por la iglesia en el arrebatamiento, también el periodo de la gran tribulación y también su venida en gloria después de la gran tribulación, alcanzando incluso el reino milenial de Jesucristo. Pero nosotros estamos yendo por etapas, por partes, estamos avanzando paulatinamente, estamos avanzando poco a poco en este tema, en este estudio de la palabra de Dios. Y al estar analizando así de forma bastante paulatina, avanzando poco a poco, estamos hablando ahora profecías relativas a su nacimiento. Ya hemos hablado anteriormente de profecías que incluso tuvieron que ver con cosas que estaban relacionadas con la venida de Jesucristo a la tierra como un hombre, como un ser que vivió en este mundo, que nació en este mundo y que ya anteriormente, aún antes de la fundación del mundo, ya habían expresiones de que Él vendría al mundo, aunque ninguna de estas cosas realmente fueron escritas en aquel entonces, porque la escritura empezó muchos y muchos años después, y que la plenitud de estas cosas solo fue revelada realmente en las épocas del Nuevo Testamento, aún después de la ascensión de Jesucristo por medio de los escritos apostólicos. Es decir, que había ya dichos acerca de la venida de Jesucristo a este mundo, para nacer en este mundo, pero que estas cosas estaban escondidas en Dios y que allá en la eternidad ya habían sido determinadas, que Jesucristo entonces vendría a este mundo, a esta tierra, y estas cosas estaban determinadas aún antes de la fundación del mundo. Estos detalles ya hemos hablado anteriormente, ya hemos discurrido sobre estos asuntos respecto a lo que había de ser entonces la venida de Jesucristo, y que tuvo su cumplimiento entonces en el tiempo en que Jesús estuvo evidentemente en la tierra y que anduvo por la tierra, y que aquí Él cumple entonces todas esas profecías que ya habían sido determinadas por Dios aún antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, por lo tanto, estaba evidenciado que aquel Cristo, que aquel Jesús que nació allá en Belén, había de nacer en este mundo. Cuando esto estaba determinado, dice que en la mente de Dios, en el plan establecido por Dios, estas cosas debieron ocurrir antes de la fundación del mundo. De ello hemos hablado de profecías relativas a la vida terrenal de Jesucristo y cosas que acontecerían respecto a su nacimiento, como de qué familia Él tendría que nacer, de qué descendencia Él tendría que ser. Hemos estipulado también que dentro de esa descendencia, una familia exclusiva sería la familia por la cual vendría Jesucristo, y también una tribu exclusiva de la cual debería nacer Jesucristo, y dentro de esa tribu una familia exclusiva que al fin sería la familia de David, no la familia de David. Entonces hemos analizado todas estas cosas ya, y hoy vamos a hablar un poco respecto a profecías relativas a su nacimiento humano en este mundo. Es decir, primero nosotros vamos a definir el lugar del nacimiento de Jesucristo, que había profecías que decían el lugar de su nacimiento, es decir, el lugar en que Él tendría que nacer. Y nosotros vamos a ver esto en el día de hoy. Primeramente, que el Mesías, o Jesucristo, o el Cristo, para que en Él se cumplieran las profecías relativas a su vida, Él tendría que nacer en Belén, conforme las profecías estaban determinadas. Pero primeramente lo que nosotros vamos a ver,
que además de decir que él debería nacer en la ciudad de Belén, las profecías eran bastante específicas acerca del tipo de nacimiento que tendría Jesús o cómo él vendría a este mundo. Es cierto que si la Biblia dice que él tendría que venir en carne, que él tendría que hacerse hombre, y la Biblia dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, para que esto pudiera ser real, para que esto pudiera acontecer de esta manera, es decir, que él tuviera que nacer humanamente aquí como un bebé y desarrollarse y desenvolverse y estar creciendo como un bebé y haciéndose así paulatinamente hombre, creciendo y desarrollándose, entonces él tendría que nacer de una mujer. Sin embargo, en base a lo que él tendría que ser, el Hijo de Dios, él no podría haber nacido de la relación de una mujer con un hombre en el sentido natural, sino que él tendría que nacer por medio de una mujer, pero sin intervención humana. Y esta profecía entonces está relacionada con aquello que dice en el libro del profeta Isaías, que el Mashiach, que Jesucristo tendría que nacer por medio de una mujer joven, de una virgen. Vamos a ver entonces que dice la palabra de Dios que él debería nacer de una mujer virgen, una virgen. Es decir, cuando hablamos de una virgen en el sentido específico de lo que quisiéramos hablar aquí relativo a lo que aconteció en la época del nacimiento de Jesucristo, él tendría que nacer de una mujer que aún no hubiese tenido ningún contacto físico con otro hombre en relacionamiento íntimo, en relacionamiento marital. Por lo tanto, ella tendría que ser una mujer que aún no hubiese tenido relacionamiento marital con alguien, con un hombre, y de este modo entonces ella tendría que ser realmente una mujer virgen. La Biblia nos dice que en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, en el libro del profeta Isaías, aproximadamente unos 750 años aún del nacimiento humano de Jesucristo en este mundo, ya estaba profetizado que él habría de nacer en este mundo, pero que el nacimiento de él, aquel que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios entre los hombres, por eso él fue llamado el verbo que se hizo carne, es decir, aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso era lo que era relativo a aquel verbo que se hizo carne. Entonces aquí nos dice que el Señor mismo dará señal. ¿Y cuál era la señal? Para evidenciar aquel que sería el prometido, el Mashiach, aquel que nacería para ser el Cristo. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí entonces está definiendo cómo sería el nacimiento del Mesías. El Mesías, para ser evidente que sería el Mesías, él tendría que haber nacido de una mujer virgen, ¿no? Él tendría que haber nacido de una mujer virgen. Nosotros vamos entonces a analizar el cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento. Entonces Isaías profetizó que el Mesías debería nacer de una virgen. Esta profecía fue cabalmente cumplida en el Nuevo Testamento, ya en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Después nosotros vamos a hablar un poco sobre la época del Nuevo Testamento, porque cuando nosotros hablamos acerca del Nuevo Testamento empezamos a hablar acerca de los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y contamos que a partir de ahí empieza el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ¿no? Eso no es del todo cierto, porque Jesús aún vivió según la ley. No, Jesús vivió según la ley, Jesús anduvo según la ley, Jesús cumplió todos los
requisitos de la ley. Por lo tanto, todo el ministerio de Jesús fue atribuido, fue vivido bajo la ley. Eso nos dice también la palabra de Dios, y después nosotros vamos a ver esto. Por lo tanto, cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de aquello que es relativo a partir de la vida de Jesucristo. Sin embargo, Jesús realmente no vivió en la época del Nuevo Testamento. Jesús vivió bajo la ley. El Nuevo Testamento entonces fue implantado después que las iglesias empezaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero vamos al detalle, que esta profecía entonces fue cabalmente cumplida en el Nuevo Testamento por medio de una mujer joven, de una virgen llamada María. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a ver entonces lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 1 a partir del versículo 20. Dice así: pensando él en eso, está hablando de José, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora note el versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces aquí está la evidencia del cumplimiento de aquella profecía que el profeta Isaías entonces había hablado acerca de aquel que habría de nacer, y para que él fuera entonces el cumplimiento de estas profecías, para que él fuera el Mashiach verdadero, él tendría que haber nacido de una mujer virgen, ¿no? Entonces, aquí dice: aquí una virgen concebirá, y dice aquí que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces, aquella profecía profetizada 750 años antes del nacimiento de Jesucristo ahora estaba teniendo su cumplimiento en los días del nacimiento de Jesucristo a través de María, que era aquella mujer que Dios eligió para que por medio de ella trajera Jesús a este mundo. Es decir, Jesús vino entonces a través de una mujer llamada María, y que era virgen, aunque nos dice ella que estaba desposada con un varón. Esto era un compromiso matrimonial, pero ese compromiso matrimonial era que ellos aún no habían tenido nada, no se habían juntado, era como un noviazgo, pero con un comprometimiento legal de que ellos eran ya esposos, casados legalmente, pero mientras esto acontecía, este comprometimiento, ellos no podían estar juntos hasta que se cumpliese el tiempo de que se legalizara a aquella ley. Entonces ellos a partir de este momento pudieran entonces juntarse, pero hasta aquel momento ellos aún no convivían, aún no estaban juntos, aún no eran legalmente, o no estaban habitando juntos todavía, pero eran legalmente casados. Pero María aún no había tenido contacto con José. Vamos a ver lo que dice el versículo 25. Ahí mismo nos dice claramente, dice así, versículo 25, hablando de José: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Por lo tanto, está declarando ahí que mientras María estaba encinta, mientras María desenvolvía en su vientre el cuerpo de Jesucristo, dice que hasta este punto José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Por lo tanto, durante todo el proceso, durante
la concepción, ¿no? La concepción, hablemos de la concepción, porque dice que la Virgen concebiría y daría a luz. La concepción es una cosa y dar a luz es otra cosa. La concepción es el acto en que dentro del vientre de la mujer, ¿cierto?, empieza la formación del nuevo ser. Esto cuando acontece el relacionamiento entre hombre y una mujer, acontece por medio del espermatozoide, ¿no es cierto? Y que allá en el útero hay este encuentro, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, la fecundación, y empieza el nuevo ser a existir a partir de este momento. Pero en el caso de María, ella no tuvo este contacto con un hombre ni con José, pero dice que fue por una intervención sobrenatural y divina del Espíritu Santo que milagrosamente puso allá en el vientre de María aquel nuevo ser que había de empezar a generarse dentro de su vientre, que era Jesús. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. Vamos a Lucas ahora, capítulo 1, versículos 26 y 27. Vamos a ver entonces Lucas 1, 26 y 27 y algunos otros versículos más. Dice: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces aquí tenemos evidencia de que la anunciación del ángel Gabriel fue dirigida directamente a una persona en específico, a una mujer en específico. Y esta mujer era virgen, nos dice aquí claramente en ese pasaje, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces aquí ya está definiendo aquella profecía que fue profetizada por el profeta Isaías. Además de eso, podemos ver también el versículo 34. En el versículo 34 que vamos a encontrar ahí, dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el versículo 35, y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Note entonces estas palabras. María, que dijo al ángel: ¿cómo es que va a darse esto, visto que yo no estoy todavía conviviendo con un hombre, no estoy conviviendo con José? Era lo que ella quería decir en sentido general. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ese sentido, no conozco varón, esta palabra no conozco es una palabra llamada eufemismo para explicar de una forma más, digamos, simple, ¿no?, de que ella aún no era una mujer que tenía relaciones matrimoniales y por lo tanto era evidentemente virgen. Cuando ella dijo no conozco varón, ella quería decir que no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Y dice aquí que el ángel le da una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que le da el ángel? Dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí estaba evidenciado que Jesús tendría que nacer de una mujer, pero que esta mujer de la cual Jesús tendría que nacer, tendría que ser virgen, para que no solo se cumpliera la profecía, sino que la evidencia fuera clara de que no hubo intervención humana en el nacimiento o en la concepción de Jesucristo. No necesariamente en el nacimiento, porque en el nacimiento obviamente tuvo que haber intervención humana. Las personas tuvieron que trabajar para que Jesús viniera a este mundo a través de María, pero la concepción realmente fue sobrenatural. Y
la respuesta del ángel a la pregunta de María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es esta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces ahí está evidenciado que era una mujer, ella era una mujer virgen y por lo tanto no podía concebir de forma natural, pero aquí dice la palabra que ella entonces concibió por obra del Espíritu Santo. Entonces de esta manera es que acontece la concepción de Jesucristo. Y en el versículo 38 María dice así: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Entonces aquí ya María declara y dice, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y en ese momento entonces ella concibe por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo introduce de forma sobrenatural allá en el vientre de María aquel germen que produciría la vida de Jesucristo en este mundo, ¿no? Un acontecimiento realmente extraordinario, un acontecimiento realmente sobrenatural, pero la evidencia era que él tendría que nacer de una virgen, y esto ya hemos detallado y entendido que está cumplida esta profecía porque María era una mujer virgen. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 4 dijo: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces es evidente que Jesús nació como hombre. Jesús vino a este mundo como hombre. Él fue engendrado desde el vientre de María y tuvo todo el desenvolvimiento, el desarrollo dentro del vientre de María como un bebé común y corriente, como se desarrollan todos los demás bebés en el vientre de una mujer. Aunque hay otras cuestiones elaboradas dentro de todo esto, pero la evidencia es clara de que él nacería de una mujer, pero que esta mujer, para cumplir la profecía, tendría que ser virgen, y por lo tanto esta concepción tendría que ser sobrenatural. Entonces este es el primer punto que hemos entendido, ¿no es cierto? Ahora vamos a otro punto que es interesante respecto a lo que sería el lugar evidente de su nacimiento. Nosotros vamos a ver, además de esto, lo siguiente, que su punto B que estamos tratando, hemos visto anteriormente el punto A, punto B. Su nacimiento, por causa de profecías anteriores que declaraban que él sería de la casa de David. No hemos visto esto ya anteriormente y vamos a volver a ver en Hebreos capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 7, versículo 14, que dice así: porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces es evidente que estaba diciendo que dentro de esto ya habíamos evidenciado anteriormente que para que cabalmente se cumpliera esa descendencia tendría que ser perteneciente a la tribu de Judá, y ahí nos dice claramente que así sería de la familia y de la tribu de Judá. Su nacimiento tendría que darse en la ciudad de nacimiento de David, que era de Belén. Si él pertenecía a la familia de Judá, dentro de la tribu de Judá, él era perteneciente a la familia de David. Y David era de Belén. David era natural de la ciudad de Belén. Y para que esto fuera una evidencia contundente sobre el rey Mesías, entonces él tendría que haber nacido dentro de esta ciudad, la ciudad de Belén, porque si él no hubiese nacido en Belén, entonces él no sería tampoco considerado como el Mesías. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios respecto a esto. Primero vamos a ver la evidencia de que esta generación de la cual vino Jesús, que era de la familia de David, y David era de Belén. Vamos a ver primero esto. Entonces vamos a ver primeramente que David era de Belén. Jesús tenía que vir por el linaje de David, y vamos a ver que Jesús tendría que haber nacido en Belén. Vamos a ver lo que dice. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 12.
Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Por lo tanto, aquí está mostrando que David era de una descendencia de familias que vivía en Belén, y David nació en Belén, y por lo tanto el Mashiach que tendría que nacer del linaje de David tendría que haber nacido en Belén para que se cumpliera la profecía. Vamos a ver además otro versículo. Ahí mismo en 1 de Samuel capítulo 17, vamos a ver el versículo 58. Y le dijo Saúl, joven, está hablando de David, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Por lo tanto, está aquí claramente que David era de Belén. A eso llamaban belemitas. Y por lo tanto, David era de Belén. Entonces, la profecía sobre el Mesías declara que él debería nacer en Belén. Esto lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Vamos a leer. Miqueas 5, 1 y 2 dice así: reúnete ahora en tropas, oh hija de guerreros. Nos han sitiado con vara y dieron en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida han sido desde el principio, desde la eternidad. Note entonces que está hablando que aquel que vendría y que sería aquel que sería gobernante, aquel que sería el poderoso, aquel que sería el Mesías, él tendría que haber nacido en esta ciudad, que a aquel tiempo de Jesús aún era una ciudad bastante pequeña. Belén era una especie de aldea y no era una ciudad grande, por eso es considerada aquí de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, ¿no? Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, porque era una ciudad realmente bastante pequeña, por decírselo, era una aldea simplemente, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y mira lo que dice además de quién era este Señor, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Esto era prueba de que aquel que vendría, que nacería en Belén, lo cual era el Mashiach, era el Cristo, él tendría que nacer en Belén. Vamos a ver si esta profecía se ha cumplido. Es evidente entonces, por medio de la providencia divina, por medio de un decreto imperial, nótese lo siguiente, del emperador Augusto, que Jesús nació en la ciudad de Belén. Nótese que para que la profecía se hiciera realidad, vino aquel empadronamiento que todos tendrían que empadronarse en su ciudad de nacimiento. Y José era de la ciudad de David con María. Era de la ciudad de Belén, de la ciudad de David con María. Entonces tuvieron ellos que, de Nazaret, que estaban, ir hasta Belén, viajando varios kilómetros, más de 150 kilómetros, para desde Nazaret llegar hasta la ciudad de Belén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas 2, del 1 al 4. Lucas 2, del 1 al 4 dice así: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Era el emperador romano en aquel entonces, ya que Judea y todo Israel estaban bajo el poderío del gobierno romano, porque anteriormente habían sido conquistados por Roma. Dice que todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento fue hecho siendo Cireneo gobernador de Siria. Ahora note lo que dice el versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces hubo un movimiento grande en aquel tiempo, y cada familia tenía que ir
ser empadronado en la ciudad de su nacimiento. Y ahí nos dice en el versículo 4, y subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y ahí nos muestra entonces claramente que el Mesías tendría que cumplir esta profecía y él tendría que haber nacido en la ciudad de Belén. Y por medio de la providencia divina, para que la profecía entonces tuviera su cumplimiento, este emperador Augusto hace un decreto de que todas las personas tenían que empadronarse, pero debían empadronarse en la ciudad de su nacimiento. Para aquel entonces José con María no vivían en Belén, sino que vivían en Nazaret. Y tendrían entonces con la mujer encinta viajar para que pudieran ser empadronados. Para ser empadronados tendrían que viajar desde Nazaret hasta Belén. Y aquí es que nos dice aquí en el versículo 5, para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. El viaje realmente había sido bastante extenso, más de 150 kilómetros, y para la época era algo realmente extenso, ¿no es cierto? Entonces ellos tendrían que viajar a aquella ciudad para que allá en la ciudad de Belén María diera a luz y así se cumpliera la profecía del profeta Miqueas. Vamos a seguir y vamos a ver lo que nos dice más la palabra de Dios. Esto era evidencia entonces que Jesús nació en la ciudad de David y esta ciudad era Belén. Esto ya hemos visto ahí. Mateo capítulo 2 versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice. Y dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí que unos sabios del oriente vinieron a Jerusalén. ¿Dónde dice que nació Jesús? Y cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿En días de quién? En días del rey Herodes. Esto es interesante porque después vamos a hablar un poquito sobre este punto. Pero aquí el punto es que Jesús nació en Belén de Judea, dentro de las ciudades de Judá. Después vamos a ver un poco más de eso. Vamos a ver otro pasaje en Lucas, capítulo 2 de Lucas, versículos del 4 al 7. Ahora vamos a leer. Y subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Estando allí, ¿dónde? Estando allí en Belén. Y note el versículo 7 ahora. Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es un asunto que vamos a hablar más adelante, pero aquí dice aquí que fue en esta ciudad de Belén, en este lugar, que María dio a luz a su hijo primogénito. Ese es otro detalle interesante, pero que no vamos a hablar ahora. Y dice que lo envolvió en pañales, nacimiento natural, esto es otro asunto, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Los pesebres obviamente estaban dentro de establos, dentro del lugar donde la gente por las noches guardaba los animales. ¿Y por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón, en el lugar de hospedajes, porque seguramente para esta época Belén, aunque era una ciudad muy pequeña, pero como había dado el decreto del censo, entonces muchas familias prepararon sus casas para recibir huéspedes, para recibir gente como hospedaje. Pero nos dice aquí que aún estos hospedajes estaban llenos. Ya no había lugar, mucha gente había venido de diferentes ciudades de Israel para ser empadronados. Y ya cuando José llega con María a Belén, entonces ya no encuentra hospedaje, ya no encuentra lugar para que se hospeden. Entonces el único lugar apropiado que encontró fue que alguien les cedió un establo donde
estaban los animales, ¿no? Ese es un detalle que vamos a ver más adelante porque creemos efectivamente que en el establo no habían animales, como comúnmente se ve en los pesebres, que ellos estaban rodeados de animales, pero la evidencia nos ha demostrado que esto no aconteció así y que realmente ellos no estaban rodeados de animales, porque si eran lugares que adicionaban o lugares que preparaban para hospedar, es evidente que quitaban de ahí los animales para ofrecer estos lugares a la gente para que se hospedaran. Entonces estos pesebres, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo era el estilo de una casa judía para aquel entonces. Estos pesebres eran lugares adaptados en la misma casa, un lugar adicional en la misma casa, donde por las noches esta gente ponía ahí sus animales, principalmente vacas y ovejas. Entonces ahí fue en este lugar donde de repente ponían la comida para los animales en el pesebre que María acomodó a Jesucristo. Es evidente que ahí no había animales porque no pudiera haber puesto ahí a Jesús si hubiesen animales comiendo en este lugar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero ese es un detalle que vamos a ver después. La evidencia aquí es que Jesús tuvo que nacer entonces en la ciudad de Belén. De modo entonces, para finalizar esta parte B, vamos a analizar que evidentemente de este modo Jesús nació en Belén de Judea. Esto lo confirma y una vez más quiero leer Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7 para concluir esta parte de que Jesús nació en Belén. Nos dice ahí claramente esto. Lucas 2, 6 y 7 otra vez vamos a leer. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Con esto definimos el asunto de que Jesús nació en Belén. Ahí fue en este lugar que María dio a luz a Jesús, en Belén, y el Hijo de Dios nació en un establo, en un pesebre fue puesto su cuerpo recién nacido, envuelto en pañales, acomodados seguramente con las pajas de los animales que a veces acomodaban en aquellos lugares. Vamos al punto C. En el punto C vamos a ver sobre una profecía que era relacionada con el odio de mucha gente desde el nacimiento de Jesucristo en contra de él como su persona. Mucha gente durante el ministerio de Jesús aborreció a Jesús, menospreció a Jesús, odió a Jesús, querían eliminarlo, querían su muerte, querían deshacerse de él, querían que él desapareciera, quería que él muriera. Y los judíos muchas veces intentaron esto, pero el primero a intentar eliminar la vida de Jesucristo fue un hombre llamado el rey Herodes. Y vamos a ver que la profecía relativa al odio y a la persecución de los hombres en contra del Mesías es relacionada en un caso específicamente profetizada también por un profeta llamado Jeremías, de la matanza de los niños. Sabemos que esto aconteció porque Herodes persiguió a Jesucristo desde ser un recién nacido, desde ser muy pequeño todavía. Herodes ya persiguió al recién nacido, Herodes persiguió al niño Jesús. Y esto vamos a hablar más ampliamente más adelante, pero vamos a ver Jeremías capítulo 31, versículo 15. Y esa profecía tiene mucho que ver con lo que aconteció justamente en el tiempo de Jesús. Es una profecía asociada al acontecimiento en los días de Herodes, porque Herodes fue aquel que intentó desaparecer al niño Jesús. Vamos a ver lo que dice aquí en Jeremías 31, versículo 15. Así dice Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamentaba por sus hijos, no quiso ser consolada cerca de sus hijos porque perecieron. Esta profecía es una profecía asociada a lo que
el rey Herodes hizo cuando mandó eliminar a todos los niños menores de 2 años allá en las regiones de Belén. Vamos a ver que eso se llevó a cabo. Es entendido que eso se cumplió cuando el rey Herodes se levantó para querer matar a Jesús. Vamos a ver entonces que también esta profecía de un tipo diferente, pero que tuvo su cumplimiento allá en el tiempo que Herodes empezó a perseguir a Jesús desde niño. Y vamos a ver que dice así, Mateo capítulo 2, versículos 16 adelante, dice: Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces, note lo que dice ahí, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto tenía que ver en el cumplimiento de aquella profecía, porque muchas madres perdieron a sus hijos en aquel tiempo, hijos obviamente que no eran muchas vidas, pero de todos modos una vida es una vida, y una madre que pierda un hijo ya es lamentable, ¿no es cierto? Y Herodes entonces había mandado matar en las ciudades de Belén y en sus alrededores a todos los niños menores de 2 años de edad. Note lo que dice aquí. Dice que Herodes, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores. Evidentemente no se sabe la cantidad de niños menores de 2 años de edad que había en aquel entonces. Obviamente que no eran miles de niños, pero si fueran 5, si fueran 10, si fueran 15, ya serían realmente una amargura para aquellas mujeres que perdieron sus hijos a causa del odio descontrolado de un hombre realmente perverso y maligno como fue el rey Herodes. Este es un asunto que vamos a ver quizás en otra oportunidad. Pero aquí entonces se da cumplimiento en esta persecución, y a causa de esa persecución llegamos al punto D, que fue su huida a Egipto, y que esta huida a Egipto también había sido profetizada, que ellos habían de huir a Egipto y de allá de Egipto habían de ser llamados de nuevo. Este es un tema que, además de eso, más adelante vamos a desarrollar un poco más ese tema que estamos hablando aquí hoy, porque eso tiene que ver con la llegada de los magos, y nosotros vamos a ver acerca de estos magos o sabios, como se dice en alguna versión, su huida a Egipto, y que desde allí sería nuevamente llamado. Esto está en el profeta Oseas capítulo 11 versículo 1. Vamos a ver lo que dice ahí. Oseas capítulo 11 versículo 1 dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a ver que esta profecía tiene un encaje en algo que pasó en el pasado antes de Oseas, pero que tenía que ver en algo relacionado con aquello que pasaría con el Mesías, con Jesucristo, porque en el sueño que José recibe, la revelación que recibe, él es mandado por el ángel a irse a Egipto, y esa profecía ahora decía que de Egipto Jesús sería llamado nuevamente. De Egipto llamé a mi hijo. Vamos a ver qué aconteció. Vamos a proseguir entonces respecto a esta profecía de Oseas. Y quiero aquí además dar una nota adicional sobre esto, que la huida a Egipto y su estadía allá, porque se cree que Jesús estuvo allá en Egipto aproximadamente unos 2 años, pero esos son detalles que vamos a estar extendiendo en otra oportunidad. Y su estadía allá en Egipto también fue por la providencia divina. ¿Con qué? Con aquellos presentes o aquellos regalos, con recursos provistos por los regalos de los sabios o de los magos. ¿Cuáles fueron estos regalos? Oro, incienso y mirra.
Vamos a ver en Mateo capítulo 2, versículo 11. Ahí en Mateo 2, 11 dice lo que aquellos sabios o magos trajeron a Jesús. Vamos a ver. Y entrando en la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Estos regalos eran lo suficientemente grandes o valiosos, de mucho valor, para que no solo pudieran emprender aquel viaje largo hasta Egipto, sino pasar allá todo el tiempo que tuvieron pasar allá hasta la muerte de Herodes, que según algunos analizan que esto duró aproximadamente 2 años después. Herodes entonces muere. Y vamos a ver que estos regalos entonces fueron la providencia divina para que ellos pudieran emprender este viaje, porque noten que ellos eran familia pobre, ellos no eran de familia rica. Eso nosotros vamos a ver más adelante también, que José y María eran de familia pobre. La Biblia deja bastante claro esto, que ellos no eran de familia adinerada, que ellos no eran de familia rica. Entonces ahí en Mateo 2:11 los recursos fueron dados a José, a María y a Jesús para que ellos pudieran no solo viajar a Egipto, sino permanecer allá hasta que de allá fuera nuevamente llamado. Por eso, en esta profecía que vamos a ver ahora, este cumplimiento de Oseas 11:1 se da aquí en Mateo capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a ver. Mateo capítulo 2, versículos 14 y 15 dice así: y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Aquí es que se cree que Herodes murió unos 2 o 3 años después, así que la estadía de Jesús en Egipto durante ese tiempo fue aproximadamente de unos 2 años a más, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Y hemos visto que esta profecía fue allá determinada por Oseas, que el Señor había dicho que por medio de Oseas este cumplimiento se daría, y que de allá de Egipto Jesús sería llamado nuevamente a las tierras de Israel. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Egipto estaba fuera de las tierras de Israel. Entonces desde allá de Egipto tendría que ser llamado nuevamente a ingresar a las tierras de Israel, porque al fin y al cabo Él vino para los israelitas, Él vino para los judíos. Por eso dice la Biblia: lo suyo vino. ¿No es cierto? Entonces Él tendría que volver, y por eso dice: de allá de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí está el cumplimiento de esta profecía nuevamente. Y aquí, para finalizar esta parte, quiero dar una notita adicional. Cuando Jesús nació en Belén, en un lugar determinado, un establo, ¿no? Porque era el lugar donde Jesús nació, era un establo. Ahí dice la Biblia que era un establo, y que él fue puesto en el lugar donde se ponen la comida de los animales, ¿no? Ese pesebre era un lugar donde se ponía la comida de los animales. ¿Y por qué él tuvo que nacer ahí? Porque dice que no había lugar para ellos en el mesón. El mesón, que eran posadas y habitaciones preparadas para aquella ocasión. Y pesebre era el lugar donde se ponía la comida para los animales. A veces era hecho de madera o de piedra. Jesús, por lo tanto, nació en Belén conforme a la profecía, y estando en Belén, por no haber lugar para ellos en la posada, tuvo que nacer en un establo. Una notita más aquí. Para esta época, la época del censo, Belén, que era una aldea, una ciudad pequeña, conforme dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, y realmente Belén era una aldea para ese entonces, estaba con una población excesiva, es decir, porque mucha gente venía de varios lugares para estar en Belén para ser empadronados. Y entonces se había sobrepasado el número de gente que acostumbraba a vivir en Belén. Entonces no había lugar, ¿no?, excesivo, y por lo tanto
las pocas posadas que habían estaban llenas, sin lugar para los que llegaban más tarde. Fue evidentemente esto que pasó con Jesús, ¿no? Con José, con María, que al llegar allí en Belén no había lugar para ellos. Entonces les ofrecieron un lugar dispuesto, que ellos también preparaban estos lugares para disponer a aquellos que no alcanzaban hospedaje. Y este lugar que eran establos adaptados para recibir la gente. Entonces, ¿qué hacían? Repito, ellos sacaban los animales y ahí en estos lugares adaptaban esos lugares para que la gente que venía entonces se hospedara ahí, y fue ahí que José y María encontraron entonces lugar. Muy bien, vamos finalizando por hoy. Y como sabemos que Jesús nació en Belén, hemos visto ya también la persecución que se dio, pero cronológicamente la persecución se dio más tarde, no fue justo en el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Esto nosotros vamos a ver más adelante, que esta persecución de Herodes no se dio cuando Jesús era un bebé recién nacido. Eso vamos a evidenciar más tarde, porque vamos a ver ahora lo siguiente, que los primeros visitantes del Mesías, del Salvador, del recién nacido, fueron unos pastores que cuidaban sus rebaños por las noches en las montañas de Belén. Vamos a ver esto. En la próxima clase nosotros vamos a extender esto y vamos a ver cuándo aparecieron los magos entonces, cuándo aparecieron estos hombres sabios. Vamos a ver que estos primeros visitantes, los que sí estuvieron ahí en el establo, en el día que Jesús nació, en la noche que Jesús nació, fueron unos pastores. Ahí no estuvieron los magos. Vamos a ver que solamente en aquel día de la noche que nació Jesús, no habían ahí magos ahí presentes. En la próxima clase vamos a saber entonces cuándo vinieron los magos, pero vamos a ver, la evidencia es clara que las únicas personas que vinieron a visitar al Mesías, al Jesús nacido en aquella noche, al Emmanuel nacido en aquella noche, fueron aquellos pastores. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Lucas otra vez y vamos al capítulo 2 nuevamente, y vamos ahora al versículo 8. Note lo que dice ahí respecto al día que Jesús nació. Note además que fue en la noche, quizás por las madrugadas, no fue durante el día. Nosotros vamos a ver esto. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Note que dice que era noche. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temas. Noten aquí lo que dijo aquel ángel a los pastores: porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal. Note que aquí está hablando específicamente a los pastores, no hace mención alguna de los magos o de los sabios. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Será que los magos encontraron el niño envuelto en pañales? Y dice: y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Ahora note lo que dice:
y vinieron a prisa y hallaron a María y a José al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, hicieron notorio lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Note que no hay ninguna mención de estos sabios ni de los regalos que ellos trajeron. Simplemente aparecen estos pastores que visitan ahí al niño, y que seguramente además de ellos había ahí personas que habían ayudado en el nacimiento de Jesucristo, en el parto de María. Y dice aquí, y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Obviamente que para aquella noche no habían nacido 50 niños en aquella noche en Belén, ¿no es cierto? Entonces era muy fácil encontrar a un niño que había nacido y que estaba justamente en un pesebre en aquella noche. Y dice que al verlo hicieron notorio lo que les había sido dicho acerca del niño. Por lo tanto, los primeros visitantes del niño Jesús en la noche de su nacimiento fueron aquellos pastores. Además de estos, nadie más estuvo presente, salvo quizás las personas que ayudaron posiblemente a María, porque aquí nos dice claramente en el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Por lo tanto, habían personas ahí que evidentemente fueron personas que de repente ayudaron a María en el nacimiento, en el alumbramiento, en el parto, las parteras, que era común en aquel tiempo, ¿no es cierto? Entonces, los únicos visitantes, primeros visitantes del niño recién nacido fueron los pastores, ¿no? Eso puede tener un significado muy interesante, porque los pastores, que eran pastores de ovejas, ¿no? Y Jesús vino a ser pastor de ¿qué? Pastor de las ovejas, pero en sentido espiritual, ¿cierto? De hombres que serían llamados su rebaño, sus ovejas. Y es interesante que los primeros visitantes fueron pastores, ¿no es cierto? Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a desarrollar un poco más sobre esto, pero vamos a hablar aquella pregunta: ¿cuándo llegaron los magos a visitar a Jesús? ¿Cuándo aparecieron los magos a visitar a Jesús? Si ellos no aparecieron en el día que Jesús nació, y aquí hemos visto que claramente ellos no están presentes, y que en ninguna ocasión menciona animales alrededor de Jesucristo, por lo tanto no habían animales alrededor de Jesucristo, y aquí nos dice claramente entonces que los únicos visitantes oficiales en aquel día, en aquella noche, note lo que dice aquí, en la noche. Vamos a ver que en Lucas capítulo 2, versículo 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Otra evidencia aquí es que era tiempo de verano, era tiempo de calor, porque si no, no hubiesen sacado sus rebaños en la noche. Por lo tanto, era noche. Era las vigilias de la noche. Por lo tanto, cuando habla de ese sentido, habla de que era posiblemente madrugada, ¿no? Era posiblemente madrugada, y que aquellos pastores hacían turnos, se regresaban, hacían turnos. Un grupo de pastores venía y otro quedaba. Por lo tanto, pasaban toda la noche cuidando su rebaño, y le toca a uno de estos grupos de pastores que a ellos se les aparece este ángel y les anuncia acerca del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver que es en aquella misma noche que ellos se van en el mismo lugar, ¿no es cierto? Vamos a ver en el versículo 15, dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿a qué hora? En la madrugada, en la noche, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos hasta Belén y veamos esto que ha acontecido, que el Señor nos ha manifestado.
Y vinieron a prisa, y eso significa que en aquella misma hora de la madrugada de la noche ellos salieron a buscar donde había nacido el niño. Por lo tanto, repito y concluyo con esto: los únicos y primeros visitantes del niño recién nacido, del Jesús recién nacido, fueron unos pastores. No menciona cuántos pastores eran, pero eran unos pastores que estaban velando sobre su rebaño en las vigilias de la noche. En la próxima vamos a ver quiénes eran los magos y cuándo llegaron estos magos a visitar a Jesús.